Bien, buenas tardes, chicos y chicas. Necesito que pongan sus cámaras. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. A ver, voy a pasar la asistencia. Wendy, Arias. Natalie, Presente, Doc. Nayeli Ayala. María José Calderón. Lisbeth Canacuán. María Chamorro. Celeste Chicaiza. Jonathan Cifuentes. Jonathan Andrés Cifuentes. Cristian Franco. Soledad Gómez. Gabriela Jurado. Presente, doctor. Es del Yarleni López. Sí, ya. Presente, Doc. Anthony Machado. Hola, Domenica Mejía. Frida Ortiz. Nicole Pazmiño. Presente, Doc. Leiner Kilka. Yerlin Santa Cruz. Marilyn Sarmiento. Melanie Vargas. Presente, doctor. Daniela Vázquez. Presente, doc. Ya. Andrea Vera. Marcia Aguirre. John Bernal. Karina Juliana Betancourt. Presente, doc. Melanie Cabezas. Jonathan Calpa. Aquí, doctor. Milagro Escribán. Presente, doctor. Diana Coabut. Presente, doctor. Leticia Enrique. Bien. Bueno, chicos, hoy, como ustedes saben, nos corresponde Doctor, buenas hablar. tardes. Buenas tardes. Doctor, yo no estoy en la lista porque recién me colocaron en el grupo. Karen Hernández y Angie Castillo. Andy Castillo. Angie. Ella está igual aquí conmigo.
Ya. Bien, le decía que, como ustedes saben, hoy vamos a estar viendo lo que es legislación y bioética, que voy a estarle hablando acerca de los principios de la bioética, hablando de los deberes y derechos que tienen los pacientes como tal, sobre la ley orgánica en salud y lo que es la formación de los valores en nuestro sistema. Hoy le voy a estar dando esto de legislación y bioética y no nos corresponde clase hasta el día 17, que vamos a estar dando entonces farmacología y administración, las dos unidas, por 2 días, 17 y el 22, y terminamos con los complexivos como tal. Quería hablarles acerca de los contenidos mínimos que deben de ustedes tener conocimiento, y es la bioética en relación a lo que es el ejercicio de la profesión de enfermería, la legislación en los ámbitos de la acción del Sistema Nacional de Salud, que ahí estamos hablando acerca de lo que es la Ley Orgánica de Salud, los sujetos activos que intervienen en la salud y la ley en el Ecuador, que entra dentro de todo eso. Y aparte de todo esto, conocer algunas definiciones básicas sobre lo que es moral, ética, lo que es la deontología, lo que es la bioética como tal, y algunos principios de la bioética, que es lo que mayor importancia puedan ustedes estar reflejando, o sea, que se le puedan estar asociando en alguna evaluación que se le haga a ustedes en los complexivos, que puedan estar en relación con la actividad a realizar. Voy a comenzar hablándole acerca de algunos conceptos, o hablándole acerca de lo que es la ética. Ahí ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, doc. Bien. Ética se dice que se considera como una de las ramas de lo que es la filosofía relacionada con la naturaleza del juicio moral como tal, y esta va a estar establecida como una ciencia normativa, ya que se ocupan de las normas de la conducta humana como tal. O sea, permite decidir sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Además, la deontología es la práctica de la ética como tal, y esta va a analizar los deberes, las obligaciones y la ética que tienen que cumplir quienes ejercen determinada profesión. Y en este caso, nosotros los profesionales de la salud, y es aquello que se debe hacer o evitar según lo que dicte la conciencia como tal. La rama de la bioética es una rama precisamente de la ética, y valga la redundancia, está dedicada siempre a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano respecto a la vida en general, dígase lo que es los animales, el ser humano, el espacio ambiental, y está formada por varios valores de la ética que van a estar relacionados entre lo que es los valores y la ética, van a ir de la mano siempre para poder realizar lo que es la práctica de la deontología. Y estos orientan al comportamiento según el principios con el fin de que realizamos como personas, ayudando a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Están los antivalores, que son también conocidos como los valores inmorales que pueda llegar a tener cualquier individuo, ¿verdad? Y son aquellas actitudes o prácticas dañinas y negativas que realiza un individuo en su día a día como tal. En lo que está relacionado con la ética como tal y la moral, se dicen que la ética
déjeme ver si para ponerla a presentar. La ética y la moral, se dice que las personas no solo actuamos moralmente, sino que también reflexionamos sobre sobre nuestros comportamientos o el comportamiento que puedan tener las demás personas. Como cuando nos preguntamos, ¿debo hacer esto? ¿He hecho lo correcto? ¿Es justo que lo que haya hecho está correctamente realizado? ¿Verdad? Etcétera. Hay algunas interrogantes y preguntas que siempre tenemos que darnos nosotros, hacernos esas interrogantes. Por tanto, la ética va a ser el estudio filosófico de lo que es la conducta moral y la anterior inquietud humana por esclarecer su propio comportamiento moral dio lugar como tal a lo que es la ética, que no es más que una disciplina que nace en la Grecia clásica en el siglo IV ante nuestra era, formando siempre parte de lo que es la filosofía como tal. Por tanto, ¿qué es la ética? Existen algunas características de la misma y nos dice que la ética, nos dice cómo deben de ser los hechos humanos, estudia los valores y las normas morales, determina en qué consiste la responsabilidad moral, investiga si existe libertad en lo que es la conducta humana, analiza la obligación moral. También se dice que dentro de las características de la acción moral es aquella acción que se realiza bajo un código o conjunto de normas y valores normales, los cuales van a determinar lo que es considerado como moralmente bueno o malo. En dependencia de la acción moral que pueda tener cada individuo, va a ser considerado moralmente si lo que está realizando es bueno o es malo. Y este código moral no puede ser impuesto por la sociedad a las personas. Y se dice que debe ser elegido con libertad. Y para eso existe la capacidad de la voluntad humana para elegir y decidir por cada individuo. Por este motivo, la moral siempre es una cuestión individual de cada persona. El hecho de ser libre cuando uno actúa es de total importancia a la hora de ser valorada moralmente. Y una acción, porque si lo realizo libremente, entonces soy responsable, ¿verdad?, de la obligación de responder acerca de nuestros actos como tal. La moral de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Dado que las personas no viven aisladas, sino que son ciudadanos de una comunidad. Todo el mundo vivimos en comunidad, o sea, con la familia, con vecinos, etcétera. No solo son responsables de sus propios actos y para consigo mismo, sino también de su repercusión en las personas con las que uno convive, y por ello la moralidad también tiene una dimensión o una repercusión social cuando nosotros no actuamos correctamente. Se dice que el ser humano es racional, o sea, es decir, sabe lo que hace y lo que dice, ¿verdad? Elige entre varias posibilidades de acción, se propone un fin concreto y evalúa siempre los pros y los contras entre ellos. Por tal motivo actúan movidos por su instinto, lo cual no les permite elegir su forma de actuar. Por tanto, el ser humano es un ser moral precisamente porque es racional, ¿verdad? Por todo esto que dice que sabe lo que hace, lo que elige entre varias posibilidades de acción y se propone un fin concreto. Los valores normales a la hora de actuar, siempre elegimos y decidimos qué vamos a hacer de forma racional. Si tenemos varias posibilidades, nos inclinamos por aquella que preferimos porque tienen algo que lo hace más estimable que las otras opciones. Ese algo es su valor. Por tal motivo, siempre existen diferentes clases de valores, dígase económicos, estéticos, religiosos, morales o éticos, etcétera, etcétera. Existen características de los valores y estas van a ser las cualidades especiales que están en los objetos o en las personas o en las acciones que pueda realizar cada individuo. Solo los seres humanos
son capaces de valorar esas cualidades, ¿verdad? Dígase todo lo que esté relacionado con lo que es esperanza, vida, la sociedad como tal, la experiencia, lo que es la conciencia de cada uno de nosotros. Necesariamente deben ser apreciados y respetados. Son universales, es decir, válidos para todos los individuos sin excepción, y los apreciamos por sí mismos, no porque nos reporten algún beneficio egoísta, estando siempre condicionados por diferentes intereses sociales, políticos, etcétera. Eso por la parte de lo que es la ética y la moral como tal. Ahora bien, les voy a dar unos aspectos muy importantes y ojo, chicos, con esto que les voy a estar hablando hoy, porque en relación con esto que les voy a hablar ahorita, va a estar relacionado, van a estar relacionados con lo que es los diferentes principios, ¿verdad? De lo que es la bioética como tal. Como hablamos anteriormente, la ética se dice que es la construcción moral que orienta o que va a orientar las actitudes y los comportamientos profesionales en la consecución de objetivos profesionales como tal, reconociendo siempre al ser humano en su totalidad y el respeto hacia los valores sociales. La bioética es la ciencia que estudia entonces los problemas éticos, ¿verdad? Ella se va a encargar de estudiar lo que es los problemas éticos que surgen en lo que es la aplicación de la ciencia y la técnica en los diferentes ámbitos de la salud. Por tanto, los principios de la bioética van a ser entonces las normas básicas que deben guiar la práctica profesional de lo que es las ciencias médicas como tal. Ahora, existen varios principios éticos. Dentro de ellos, los más importantes van a ser estos 6. Chicos, les digo que deben de aprenderse, al menos les voy a explicar cada uno de ellos, me voy a detener en cada uno de ellos, porque esto puede ser que en los exámenes complexivos se le pueda poner un caso clínico y está relacionado con qué principio de la bioética nosotros estamos violando en algún momento o cuál no se está respetando como tal. Está lo que es la beneficencia como primero, lo que es la no maleficencia. Vamos a estar viendo lo que es la autonomía, qué es justicia, qué es fidelidad y qué va a ser la veracidad como tal, como principio bioético. Dentro del primer principio, que va a ser el de la beneficencia, va a estar relacionado en mantener lo que es la competencia y el desempeño profesional de cada uno de nosotros. Y va a estar también relacionado con lo que es la atención de calidad, que seamos capaces nosotros de darle a un paciente con el fin y el objetivo de hacer el bien. Por tanto, el principio de beneficencia consiste en hacer el bien a la demás persona, ¿verdad? Independientemente de todas las creencias que pueda tener o estatus social o económico que pueda pertenecer el paciente como tal. Ahora, dentro del principio de beneficencia, va a obligar siempre al profesional de la salud a poner siempre lo que es el máximo empeño en atender al paciente. O sea, hacer lo necesario para mejorar la salud del paciente, ¿verdad? Y es un principio ético básico que se aplica al paciente, aunque también a los otros, o sea, a la humanidad, a las generaciones futuras y que pueden beneficiarse de un avance médico particular por lo general, ¿verdad? No es solamente con el paciente, sino nosotros debemos de cumplir siempre lo que es el principio de beneficencia en sentido general para toda la humanidad completa.
Es un principio ético primero de las actuaciones médicas, o sea, es el primero principio ético en el que se han fundamentado lo que es los códigos médicos desde la época de Hipócrates. La aplicación de este principio es muy compleja y la ponderación de los riesgos-beneficio no es fácil. Y esta depende de los valores e intereses de las personas afectadas, ¿verdad? De la jerarquización de los valores implicados y de lo que es la ponderación de las consecuencias individuales y sociales que puedan atraer o que puedan acarrear cada uno de los problemas que nosotros podamos estar presentando si no cumplimos con este principio bioético. Este principio significa, como le dije en antes, hacer el bien en todas y cada una de las acciones, ¿verdad?, que se realizan, pues dañar no puede estar presente de manera consciente ni en la idea de un profesional de la salud. Nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente este principio y es fundamental en que debemos de nosotros, o sea, brindarle, hacerle el bien a todo tipo de pacientes. Les traigo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, preocuparse y dedicarse a la atención de los pacientes, ¿verdad? Cuando nosotros nos preocupamos por el paciente, por su estado de salud, ¿verdad? Estamos hablando del principio de la beneficencia, porque queremos hacerle el bien como tal. Preocuparse por su autosuperación para mantener lo que es la competencia y el desempeño profesional, que te va a permitir brindar una atención de calidad. De hecho, le digo que por eso nosotros siempre, como profesionales de la salud, debemos que estar en una constante autopreparación y autosuperación. O sea, debemos de estar en cursos, debemos estar participando en actualizaciones. Por ejemplo, hoy en día, esto del tema del COVID ha hecho de que muchos médicos, nosotros médicos, hemos tenido que actualizarnos en los protocolos y han ido existiendo cambios desde que comenzó la pandemia hasta hoy en la actualidad con los diferentes tipos de tratamientos que hoy se utilizan, ¿verdad? Entonces, eso hace de que nosotros estemos en una constante competencia y desempeño profesional. Se dice que cuando se esfuerce por establecer diagnósticos correctos de enfermería, pues de la identificación clara y precisa de las respuestas humanas del paciente a su problema de salud, del problema de salud, enfermedad, esto va a depender de la eficacia de las acciones independientes de la parte de las enfermeras y los enfermeros en sus acciones del día a día. Esto ajusta el horario de la administración de los medicamentos, no a su comodidad, sino a las necesidades del paciente. Nosotros no podemos ajustar lo que es el tratamiento de un paciente a las comodidades de nosotros, sino a las necesidades del paciente. Si el tratamiento le corresponde cada 8 horas, es cada 8 horas. No podemos ponerlo porque sea conveniencia de nosotros cada 12 horas. Y esto va en dependencia de la necesidad del paciente y de la prescripción médica. Recuerden eso siempre. Es un principio de ámbito privado y su incumplimiento no va a estar penado por la ley. Y ojo con eso, no está penado. Este principio es el único que no está penado por la ley. Ahora bien, el principio de la no maleficencia está muy relacionado con el principio que vimos anteriormente, con el de beneficencia. Y este es no hacer el mal. Si el otro era hacer el bien, este es no hacer el mal a las demás personas, ¿verdad? En la práctica médica ha estado siempre asociado con lo que es la máxima latina, primum non nocere, sobre todo no hacer daño, que hoy se califica como el principio de no maleficencia como tal. Decía Beauchamp y Childress, estos consideraron que este principio es distinto del de beneficencia,
ya que el deber de no dañar es de un carácter obligatorio, ¿verdad? Que la exigencia de promover el bien como tal. Yo tal vez no sea obligatorio hacer el bien a las demás personas, pero sí es obligatorio no hacerle daño a las demás personas, ¿verdad? Eso no está legalmente autorizado. El daño que se hace a una persona es más rechazable que el no haber promovido su bien en ciertas circunstancias como tal. Y de este principio siempre se van a derivar para el personal médico normas concretas como es no matar, no causar dolor, no incapacitar física o mentalmente a las personas, ¿verdad? Eso está dentro de las normas concretas que emana este principio. Se reconoce la obligatoriedad de hacer el bien y no hacer el mal. Pero ¿cuál es el bien y cuál va a ser el mal? Se dice que a lo largo de la historia de la humanidad, en correspondencia con lo que es la práctica social, determinados grupos de hombres han elaborado sus propias teorías filosóficas y ellas siempre han expuesto sus aspiraciones como expresión consciente y anticipada de sus necesidades históricas como tal. Y estas aspiraciones se van a desarrollar siempre en lo que es el sistema de los valores normales que podamos tener nosotros y que podamos inculcarles a las futuras generaciones. La no maleficencia incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer daño, ¿verdad? No hacer daño. Y es un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley. O sea, cuando yo incumplo con el principio de la no maleficencia, puedo ser penado ante la ley. El anterior no era penado por la ley, el principio de beneficencia, pero este sí es penado por la ley cuando yo lo violo o incumplo con él. Y ojo con eso, chicos. El tercer principio va a ser el principio de la autonomía. Y en este principio de la autonomía, todo paciente, en esto ya estamos aprovechando para hablarle de lo que es el consentimiento informado. Cuando hablamos del consentimiento informado, las personas deben de tener siempre información, ¿verdad? De todas las actividades que nosotros podamos estarle realizando o todos los procederes, o tener información del diagnóstico o de la enfermedad como tal que él sufre, ¿verdad? Debemos de tener presente que el paciente tiene o debe de saber en su momento oportuno de lo que es la enfermedad que él tiene como tal. Y con esto va a permitir el consentimiento de decidir o no acerca de las acciones que nosotros podamos estar realizando con él. De hecho, va a ser este principio la aceptación como persona responsable y libre para tomar sus propias decisiones como tal. Y a eso se refiere lo que es el principio de lo que es la autonomía como tal. Este principio se basa en la convicción de que el ser humano debe ser libre de todo control exterior y ser respetado en sus decisiones vitales básicas. Y significa el reconocimiento de que el ser humano, también el enfermo, es un sujeto y no un objeto. Eso hay que tenerlo muy presente. El ser humano y el enfermo es un sujeto y no un objeto de que debemos de respetar nosotros los profesionales de la salud. Ahora, sin embargo, el reconocimiento de este principio no significa que la decisión moral no tenga en cuenta el bien de los demás. Y lo que es la autonomía no significa automáticamente que el paciente haga o elija lo que quiera. Esto no da, de hecho, de que el paciente pueda hacer o elegir lo que él desee y quiera hacer, ¿verdad? Y este significa en el terreno médico que el paciente debe ser correctamente informado de su situación
y de las posibles alternativas de tratamientos que se le podrían aplicar como tal en algún momento. Por eso nosotros debemos de informarle y explicarle al paciente de la situación y de las posibles alternativas de tratamiento. Por eso nosotros los médicos, por lo general, casi siempre tenemos varias alternativas de tratamiento en un paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente tal vez presente alguna alergia a algún tipo de medicamento, yo no puedo imponerle un tratamiento que cuando el paciente me dice a mí, yo soy alérgico a un tal medicamento, yo de hecho no puedo ponerlo. Le pasa algo al paciente y estoy violando con el principio de la autonomía como tal. En la misma línea significa que deben de respetarse las decisiones de los pacientes competentes después de una adecuada información. Y lo que es la conclusión más concreta del reconocimiento del principio de autonomía en el enfermo siempre se centra en lo que es el llamado consentimiento informado, ¿verdad? Como pilar regulador de lo que es la relación entre los profesionales sanitarios y el enfermo. ¿Y en qué consiste el consentimiento informado? En lo que hablamos y vimos anteriormente. El paciente hay que informarle para que él no pueda dar su consentimiento de si está o no de acuerdo en realizarse, por ejemplo, una endoscopia o que se vaya a realizar una operación, ¿verdad? El consentimiento informado puede ser verbal, pero por lo regular casi siempre debe de hacerse escrito y dejar copia y firma del paciente. Así el paciente, por ejemplo, llega a un cuerpo de guardia de emergencias médicas, un paciente solo que llega inconsciente en estado crítico y hay que operarlo, intervenirlo quirúrgicamente y ahí le toca decidir al médico lo que va a hacer, ¿verdad? Y ante todo, lo primero es hacer el principio de beneficencia, de hacerle el bien a este paciente. Y entonces el médico es el que decide. Si el paciente se niega, en otro caso, que el paciente se niegue a realizarse una X prueba, en el consentimiento informado nosotros explicamos el procedimiento a realizarle y que el paciente se niega a realizarse los exámenes complementarios que nosotros queremos hacer. Y se deja plasmada la firma del paciente como tal. Indiscutiblemente siempre surgen conflictos entre lo que es el principio de lo que es la beneficencia y la autonomía. Y el médico puede pensar en la decisión tomada por un paciente en principio competente. Y no es la que más le conviene para su salud o para su vida. Y en estos casos el médico puede tender a cuestionar lo que es la competencia del enfermo, ya que se piensa que un enfermo normal debe optar por lo más conveniente para su salud como tal, ¿verdad? Entonces yo puedo tener presente en que voy a hacerle el principio de beneficencia, el bien al paciente, y es lo que quiero, pero si el paciente no está de acuerdo y es un paciente normal que está en plena competencia, ¿verdad? Psíquicamente, entonces simplemente dejo al paciente y hago que me firme un consentimiento informado. En cualquier caso, no podemos convertir siempre en un absoluto el principio de la autonomía. Y ojo con esto, y aquí está en rojo. No se respetan las decisiones del enfermo, aunque sea competente, cuando son contrarias a las normas de la práctica profesional o a la ética del profesional médico, o si exigen recursos a lo que el paciente tiene un derecho, no tiene un derecho especial como tal. Si el paciente toma una decisión que no está legalmente, ¿verdad?, dentro de los protocolos que están establecidos para la dolencia que él tenga, la enfermedad que él tenga, no tengo por qué yo cumplir con hacerle el bien, ¿verdad? Y no puedo ser, y no soy legalmente enjuiciado y hacia los tribunales.
Uno de los principios que incorpora la bioética a la ética médica tradicional se define como la aceptación del otro como un agente moral responsable y libre para tomar las decisiones. El paciente tiene todo el derecho de pensar y de tomar sus decisiones libre, ¿verdad? La expresión más diáfana del pleno ejercicio de la autonomía por parte de los pacientes es el consentimiento informado, el cual consta de los dos elementos que ya hablamos anteriormente y no le voy a volver a explicar: la información y el consentimiento. Y la información corresponde a lo que el profesional de salud debe incluir dos aspectos importantes. Uno es el descubrimiento de la información, que esta va a estar dosificada en correspondencia con lo que el paciente quiere realmente saber, cómo y cuándo lo quiere saber. No siempre nosotros le podemos dar las informaciones al paciente de entrada. Hasta que yo no tenga un diagnóstico certero o de algo lo que yo le vaya a hacer algún proceder, no le doy la información al paciente, ¿verdad? Y la información comprensible, es decir, tomar en cuenta la necesidad de utilizar siempre un lenguaje claro y preciso, o sea, no utilizar terminologías médicas, sino explicarles con unas palabras que le puedan el paciente entender, ¿verdad? Este consentimiento es competencia del paciente o de su representante moral, y dígase del representante moral o familiar o legal. En este caso serían los tutores en el caso de menores de edad, ¿verdad? Nosotros le damos la información a lo que es el padre o la madre, o a los abogados especialmente contratados para el caso, en caso de que exista una demanda o algo de eso. Y el consentimiento comprende también dos aspectos, ¿verdad? Que va a ser voluntario, ¿verdad? Este va a ser voluntario, sin abusos paternalistas ni presiones autoritarias, para el consentimiento tanto física como psicológica en el paciente. Este consentimiento informado protege en primer lugar a pacientes y sujetos de experimentación, previendo siempre riesgos y daños posibles, pero también protege y beneficia a todos en la sociedad, incluyendo a los profesionales de la salud y las instituciones. ¿Por qué nos protege el consentimiento informado? Porque cuando nosotros le hacemos firmar a un paciente, ¿verdad?, ya es un documento médico legal que avala de que el paciente está de acuerdo en realizarse un X proceder. Ahora bien, si se viola alguno de los principios de este principio, ¿verdad?, eso puede traer consecuencias dañinas a lo que es la sociedad como tal o a la institución, o entra en lo que es la repercusión social de la institución, donde cuando haya un maltrato o algo de un paciente por no tener un consentimiento informado firmado, eso va a traer siempre problemas dentro de las instituciones. De hecho, la autonomía va a ser la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. Y todos los individuos deben de ser tratados como seres autónomos, y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la protección siempre. ¿Entendieron, chicos, hasta ahí lo que es el principio de la autonomía? Chicos, díganme, ¿van entendiendo? Bueno, si nadie responde, yo continúo. Dentro de los principios éticos está también lo que es el principio de justicia. Y este principio de justicia siempre se trata de que sea una justicia distributiva y que sea una distribución equitativa de los bienes como tal. Y eso está relacionado en dar a cada quien lo suyo, o sea, lo necesario, lo que le corresponde. Colocar siempre al paciente en primer lugar ante cualquier eventualidad. Conseguir lo más adecuado para realizar las acciones de enfermería. O sea, cuando dice conseguir lo más adecuado, de tratar de realizar o tener todo lo que es los materiales
asequibles para poder uno brindar las acciones de enfermería que le corresponden. No derrochar recursos, atender al más necesitado primero siempre, ¿verdad? Hay que siempre tratar de atender a las personas más necesitadas, dígase los ancianos, dígase los niños menores de 1 año o los niños, ante cualquier otro adulto, ¿verdad? O en dependencia del tipo de urgencia que pueda estar presentando el paciente como tal. Atención de las necesidades del paciente previa jerarquización y siempre con una independencia del estatus social que el paciente tenga. Tradicionalmente, la justicia siempre se ha identificado con lo que es la equidad, con dar a cada quien o a cada uno lo que le corresponde como tal, ¿verdad? No darle de más de lo que le toca. Una sociedad justa que intente promover la igualdad de oportunidades siempre debe de asegurar que los servicios sanitarios estén a disposición de todos. Por tanto, la justicia se puede entender como la distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad. Y ella significa dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio y lo necesario como tal. No pasarnos de lo que más, porque a veces cuando queremos darle más al paciente de lo que le corresponde, en vez de hacer un bien, nos podemos crear un problema nosotros también. Ejemplo, cuando al entregar o recibir un turno ustedes, ¿verdad? Que ahorita que están en práctica algunos, siempre coloca al sujeto o objeto de su atención en primer lugar. Las enfermeras cuando hacen sus entregas de turno, ¿verdad? El paciente de la cama 1 ingresó por fiebre, dolor de cabeza y malestar general con una posible sospecha de COVID hoy en día. El paciente de la cama número 2 tiene sintomatologías iguales, pero además de eso, ha presentado diarrea en el turno, ¿verdad? Y así sucesivamente, siempre en primer lugar al paciente. Es decir, cuando entrega y reciba pacientes y después se ocupa de hacer lo mismo con los demás recursos, con los objetos y materiales que le servirán para brindarle entonces una atención de calidad a sus pacientes, y esa enfermera estará siempre actuando con el principio de justicia como tal. Cuando hace gestiones para conseguir lo más adecuado para realizar las acciones de enfermería correspondientes, ahí está actuando la enfermera con el principio de justicia. Otro ejemplo también es cuando ante una urgencia se atiende al más necesitado de los posibles a recuperar. Cuando en una sala de cuidados especiales se atiende al más grave, ¿verdad? Nosotros le damos prioridad al paciente más grave. Y cuando valora las necesidades de un paciente y jerarquiza debidamente lo que es la satisfacción de las mismas. Justicia en salud significa dar a cada quien lo necesario en el momento preciso, con independencia de su estatus social y sin reparar en los costos que pueda desencadenar una X enfermedad o una atención a un paciente. Eso significa el principio de justicia. Deben de aprenderse ustedes, chicos, estos conceptos y estos temas, porque ya le digo, en un caso clínico se le puede poner a ustedes qué principio de la bioética se está violando en un caso clínico X. Justicia, equidad en la distribución de cargas y beneficios, y el criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de la justicia es valorar siempre si la actuación es equitativa o no como tal. De ser posible para todos aquellos que la necesiten, incluye el rechazo a lo que es la discriminación por cualquier motivo, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos rechazar a ningún paciente, a nadie. Tenemos que atenderlo a todos por igual, sea un vagabundo, sea un borracho, sea un sucio, no tenga dinero. Nosotros no podemos discriminar a nadie por ningún motivo. Y es también un principio de carácter público y legislado.
cuando incumplimos con este principio de justicia, podemos ser legalmente analizados nosotros y juzgados por la ley. ¿De acuerdo? Si se da un conflicto de principios éticos, los de no maleficencia y justicia van a ser de nivel público y obligatorio. Fíjense. Y están por encima siempre de lo que es la beneficencia y la autonomía, que son considerados del nivel primario como tal. Ahora, el principio, ¿entendieron hasta ahí, verdad? Ahora, el principio de lo que es la fidelidad habla acerca de que cada individuo, o sea, cada persona, cada profesional de la salud está en la obligación, chicos, estamos en la obligación de guardar reservas sobre lo que es la información que atañe al paciente que estemos atendiendo mientras éste no autorice a divulgarla. Nosotros damos la obligación, ¿verdad?, de guardar esa información, no comunicársela ni a otro médico, ni a la otra enfermera, ni a nadie, porque en eso entra lo que es el secreto profesional, o sea, lo que es la confidencialidad. Y ese paciente confió en que me podía decir a mí que tenía una X enfermedad o que tuvo relaciones sexuales con una paciente y que tiene hoy en día una infección de transmisión sexual. No tengo por qué, cuando llegue mi compañero o otra más, o cuando yo llegue a la casa, se lo diga a mi familia, ¿verdad? Y este principio entra en lo que es el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos contraídos con el paciente a su cuidado como tal. Y es el secreto profesional. No podemos violar el secreto profesional bajo ninguna circunstancia, al no ser que el paciente nos autoriza a divulgarlo, y ya le vamos a decir otras cositas de este principio. Se dice que antes de iniciar la atención a cada paciente, nosotros debemos de responder siempre algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué haría yo si este paciente o este dolente, ¿verdad?, fuera mi sobrino, o fuera mi hermano, o fuera mi esposo, o fuera un familiar de uno allegado, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta. ¿Cómo puedo mitigar su sufrimiento? ¿Qué es lo mejor para proporcionarle la última calidad de vida en correspondencia con su estado de salud, ¿verdad? ¿Y en qué puedo ayudar o apoyar esta vida para poder seguir adelante? Y eso entra dentro de las categorías de los principios éticos que debemos de tener nosotros siempre. El humanismo, ¿verdad? Este principio está relacionado, o sea, los principios bioéticos van a estar siempre en una estrecha relación entre lo que es la enfermera, paciente, médico. Y por tanto, nosotros, como centro de interés profesional, estamos en la obligación de ver al paciente como un ser biopsicosocial integral. A toda persona, verla como un ser biopsicosocial, ¿verdad? Como nos habla de lo que es el concepto de salud, el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Ese es el concepto de salud. Y a eso es lo que nosotros debemos de regirnos ante los principios éticos. O sea, y es un interés profesional de cada uno de nosotros. El código deontológico de la enfermería, o sea, la enfermera y el ser humano, ¿verdad?, van a estar relacionados siempre con lo que es el ejercicio profesional de cada uno de nosotros, y va a tener una estrecha relación con lo que es la enfermería y la sociedad. Ustedes, una vez que estudian, ¿verdad?, y empiezan a estudiar ya en su barrio, para su familia, ustedes son profesionales de la salud, son enfermeras, ya como aquel que dice, y enfermero, ¿verdad? Para el código deontológico de la enfermería de un país, siempre dentro de lo que es el ejercicio profesional, hay que enfatizar en lo que es la responsabilidad profesional que debemos de tener cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la responsabilidad profesional, es
cuando nosotros estamos en turno, ¿verdad? No podemos abandonar nuestro turno, aunque tengamos fiestas, cumpleaños o cualquier situación, no podemos abandonar nuestro puesto de trabajo. Y ahí indica lo que es la responsabilidad profesional, lo que es la participación activa en las diferentes actividades que emanen desde el punto de vista de investigación y científica, los principios de la ética profesional, de todos estos que hemos hablado anteriormente, y lo que es el respeto por los derechos humanos. Debemos de respetar siempre los derechos humanos de cada uno de nuestros pacientes, de cada uno de la humanidad en general. De hecho, la deontología es la ciencia de los deberes, o sea, o de las teorías de las normas morales que se van a llevar a cabo dentro de lo que es el sistema de salud. Y existe un decálogo del Código de Ética, donde hay, este decálogo habla acerca de los 10 principios fundamentales de la ética médica y que dan respuesta o llegan a emanar lo que es los principios bioéticos como tal. Número 1, respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, ¿verdad? Manteniendo siempre una conducta honesta y leal en lo que es el cuidado de las personas. Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando siempre cuidados de enfermería libres de riesgos. Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que se atienden sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa, preferencia política, independientemente de todas estas cuestiones que pueda tener un paciente, nosotros tenemos que mantener una relación estrictamente profesional. Aunque sea enemigo de uno, nosotros tenemos que atenderlo profesionalmente como corresponde. Porque si no, si nosotros violamos esto, podemos entrar entonces en la violación del principio de la no maleficencia como tal, ¿verdad? Asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando siempre los cuidados hacia lo que es la conservación de la salud y lo que es la prevención del daño. Guardar el secreto profesional, observando siempre los límites del mismo ante riesgo o daño a la propia persona o a terceros, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta este secreto profesional. Muy importante esto nosotros en salud. Procurar que el entorno laboral sea seguro, tanto para las personas sujetos de la atención de enfermería como para quienes conforman el equipo de salud. O sea, hay que evaluar lo que es el entorno laboral tanto para los pacientes, ¿verdad? Como para nosotros los profesionales. Evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de la comunidad de enfermería. A veces nosotros, los médicos o enfermeras de experiencia, no les gusta enseñar a los demás, ¿verdad? Al menos nosotros siempre tratamos, al menos o yo, como yo siempre trato de las experiencias que yo tenga o haya tenido, de casos que he pasado en la vida. Me gusta compartirlo con ustedes y decirles mis vivencias, y con esto se aprende bastante nosotros, porque a veces los errores que nosotros cometemos se lo decimos a ustedes, pero en aras de que ustedes no les vaya a suceder en algún momento. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, siempre técnicos y humanísticos, de acuerdo a lo que es su competencia profesional. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar siempre su ejercicio, y fomentar lo que es la participación, el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales. Y esto es algo, chicos, que ustedes deben de tener muy en cuenta, porque a veces a ustedes no les gusta trabajar en equipo, o existen a veces, en ocasiones existen algunas
no existe una buena concordancia en el ejercicio de la profesión de ustedes cuando ustedes se le manda a hacer un trabajo en equipo y solamente lo que hay es uno o dos personas en esto como tal realizando los trabajos, y solamente después lo único que nos dedicamos es a hacer, o sea, yo hago mi trabajo y el otro que se defienda como quiera, le doy un pedacito para que cumpla con algo él. Y hoy en día hay que fomentar el trabajo en equipo dentro de las instituciones hospitalarias o los centros de salud como tal. Dentro de lo que es los derechos, del paciente, ¿verdad? Y de los deberes de las instituciones de salud y los médicos, le voy a hablar algo de esto. Existen cuerpos legales que van a estar relacionados con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre lo que es la Constitución de la República, ¿verdad? Sobre los derechos, la Ley de Derecho y el Amparo del Paciente en situaciones de emergencia, y sobre lo que es la Ley Orgánica de Salud. Dentro de la Ley de Derecho y el Amparo al Paciente existen capítulos considerando clasificación de las casas de salud, los derechos que tiene el paciente, el amparo al paciente en situaciones de emergencia y las sanciones que puedan ser dadas. En la Ley de Derecho y Amparo al Paciente, en el considerando se dice que los pacientes tienen derecho a conocer en los centros de salud lo que es la naturaleza de su dolencia, o sea, de su enfermedad, el diagnóstico médico, ¿verdad? Y las alternativas de tratamiento, respetando siempre su privacidad y dignidad como tal. Y eso entra dentro de lo que es la Ley de Derechos y Amparo en el paciente. El paciente tiene derecho a tener una atención digna, ¿verdad? A no ser discriminado. Cuando hablamos de una atención digna, independientemente del estatus o de la situación social que tenga o del estado de salud que tenga. A no ser discriminado, a lo que es la confidencialidad, a la información, a decidir, ¿verdad? Y esto habla acerca de lo que es el consentimiento informado. En la atención médica digna, en el artículo 2, habla sobre todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en un centro de salud, de acuerdo a lo que la dignidad que merece todo ser humano, y ser tratado con respeto, esmero y cortesía, que muchos profesionales de la salud no lo hacen hoy en día con los pacientes, dentro de los hospitales sobre todo. Llegan los pacientes y estamos conversando o estamos con el teléfono en la mano, y cuando pasan 5 o 10 minutos es que nos damos cuenta que llegó un paciente, entonces que lo empezamos a atender, ¿verdad? Y ahí no le estamos brindando nosotros una atención digna al paciente. Ser tratado con respeto y dignidad de persona, evitar todo daño innecesario, aliviar el dolor y el sufrimiento sin ser nunca abandonado, ¿verdad? Recibir los mejores cuidados disponibles para minimizar el riesgo de muerte o de incapacidad que pueda tener el paciente. Dentro de otro derecho, a no ser discriminado. Todo paciente tiene derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión, condición social y económica. Nada, lo que hablábamos en antes dentro de los principios de la bioética, ¿verdad? Hay que atender a todos los pacientes sin excepción de ninguna razón que pueda ser discriminado el paciente. Nadie tiene derecho a ser discriminado, ¿verdad? El derecho a no ser discriminado entre lo que es la raza, sexo, edad, religión, ideas políticas, la posición en la sociedad, el nivel económico, las costumbres sociales, el negarse al tratamiento, ¿verdad? O enfermedad como tal. En lo que es la confidencialidad, todo paciente igual tiene derecho a que la consulta, su examen, diagnóstico, su discusión, el tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele tenga el carácter de confidencialidad que le corresponde como tal, ¿verdad? Hay que guardar el secreto profesional
Y es a eso lo que se refiere lo que es el derecho de la confidencialidad en el paciente. Este proviene del juramento hipocrático, lo que en el ejercicio de la profesión y aún fuera de ella viere u oyere acerca de la vida de las personas y que no deba alguna vez ser revelado, callaré considerándolo secreto. ¿Verdad? Eso es uno de los juramentos hipocráticos donde debemos de cumplir nosotros. Aunque yo escuche de que un X paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual o tenga VIH, ¿verdad? O tenga un cáncer y que todavía el paciente no lo sabe y no queremos que lo sepa en este momento, hay que guardar este secreto profesional. En la Declaración de Ginebra habla acerca de guardar y respetar los secretos a mí confiados. Y esos son principios que tiene que tener todo profesional de la salud como tal. Ahora, hay circunstancias, todo esto está muy bien, ¿verdad? Pero existen algunas circunstancias en las que se puede violar el secreto profesional. Y para eso está lo que es el peritaje médico legal. Cuando existe un peritaje médico legal, ahí sí hay que dejarlo plasmado como tal. Los menores de edad a los padres. Nosotros cuando un niño tiene una enfermedad X, ¿verdad? Sea la etiología que sea, nosotros debemos de informarle a sus padres. Publicaciones, investigaciones, certificados médicos, ¿verdad? Y enfermedades de denuncia obligatoria. Hay enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria, ¿verdad? La hepatitis es una enfermedad de declaración obligatoria, o cualquiera de las otras que puedan estar relacionadas con lo que son las enfermedades de declaración obligatoria. Y el consentimiento informado, lo que le decíamos, el paciente tiene derecho a la información y el derecho a decidir. Ya de esto hemos hablado en el transcurso de la noche de hoy, de lo que es el derecho a la información que debe tener el paciente, ¿verdad? Y a que siempre tenemos que tener nosotros algunas alternativas para lo que es el cuidado y lo que es el tratamiento a los pacientes como tal, ¿verdad? Y el derecho a decidir, todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias, el centro de salud deberá informarle sobre lo que es la consecuencia de su decisión. Yo no quiero, por ejemplo, le voy a hablar algo. Existen algunas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten colocarle sangre a sus pacientes. Y si hay un paciente que practica esta religión y tiene la necesidad de colocarle una transfusión de sangre y el paciente se niega o su familia se niega, ¿verdad? Nosotros estamos en la obligación de informarle sobre las posibles consecuencias que pueda acarrearle la decisión que está tomando el paciente. Siempre estamos en la obligación de informarle de las posibles consecuencias a tener por tal motivo. La Ley Orgánica de Salud, en su artículo 7, habla de que toda persona sin discriminación por motivo alguno tiene relación a la salud con todos los derechos del acceso universal, equitativo, el acceso gratuito a los diferentes tipos de programas, a vivir en un ambiente sano, al respeto a su dignidad, a su autonomía, a su privacidad y a su intimidad, así como a su cultura, sus prácticas, sus usos culturales, etc. A eso se refiere lo que es la Ley Orgánica de Salud. Esta ley habla siempre también acerca de todos los procedimientos que puedan estar y los protocolos médicos que puedan existir para darle tratamiento oportuno a los pacientes, ¿verdad? Que esta se la voy a dejar para que ustedes revisen de estudio independiente en algún momento.
hasta ahí, chicos, lo que yo quería compartir con ustedes acerca de lo que es la parte de bioética y legislación como tal, ¿verdad? Es lo que yo quería compartir con ustedes para el desarrollo de la actividad, de los complexivos que van ustedes a tener posteriormente. Todo esto, ustedes sí deben de tener conocimiento acerca de lo que es la Ley Orgánica de Salud, ¿verdad? En sentido general, tener conocimiento de los diferentes tipos de principios bioéticos, o sea, tenemos que sabernos el concepto que tiene cada uno de los principios cuando estamos frente a lo que es el principio de beneficencia, cuando estamos frente al principio de justicia, al del no maleficencia, al de justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Al de confidencialidad. ¿Por qué? Porque en algún caso clínico que se le pueda poner a ustedes, ¿verdad? Puede ser que se le diga, a ver, hable o comente qué principio bioético está viéndose, está vigente en este caso clínico que estamos viendo. Recuerden que ustedes se le van a hacer complexivo y tienen algunas evaluaciones colaterales, preguntas colaterales que se le pueden hacer. De una pregunta se le pueden hacer preguntas colaterales. Y nadie quita de que uno le pregunte, dime qué principio se ve en este momento dañado aquí o está violando este profesional de la salud. ¿De acuerdo? Eso tienen que tener ustedes conocimiento al respecto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran ustedes comentar, chicos? Decirnos. Díganme. A ver, prendan su cámara, por favor, porque yo no voy a seguir hablando aquí solo. ¿Entendieron? Sí, Doc. Bueno, si no tienen ninguna duda, si no hay nada de qué hablar al respecto con esto, desearles éxitos entonces en su evaluación que van a tener. De todas maneras, yo le estoy subiendo a la plataforma, yo esta noche le subo a la plataforma esta videoconferencia, yo se la subo a la plataforma, por si alguien desea revisarla después. Yo siempre la coloco en la plataforma, ¿vieron? Gracias, Doc. Bueno, ¿algo más, chicas y chicos? Nada. Están estudiando ya, no dejen las cosas para el final. Estas cosas revísenlas, léanlas, estudienselas, porque yo sé que de aquí a junio eso se le va a olvidar. Pero si ustedes ahorita lo leen, lo tratan de interiorizar, cuando lo vuelvan a leer en el mes de junio antes del examen, seguro estoy que ya van a tener una idea más fresca de las cosas. Y pueden asociarlo. El objetivo de esto es que ustedes aprendan esos conceptos de los diferentes tipos de principios, porque, como le dije, se le pueden asociar con algún caso clínico. Y si yo no me sé qué quiere decir el principio de beneficencia, no voy a saber qué se está violando, ¿verdad? Si no me sé cuál es el principio de justicia o qué quiere decir el principio de justicia, ¿verdad? Que es actuar con equidad siempre. Entonces, ¿cómo voy a identificarlo en un caso clínico? Esos conceptos y esas cositas sí tienen que leérselas y tratar de aprendérselas. ¿De acuerdo? Entonces, si no tienen nada más que hablar ni nada más que referirse, darles las gracias a todos y desearle una feliz noche y que tengan suerte en bioética y legislación. Gracias, Gracias, Doc. Buenas Doc. noches. Chao, Gracias, chicos. Doc. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas noches, Doc. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias.